Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Salís bien? Gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Bueno, la semana pasada se conoció el estimador mensual de actividad económica de marzo, que dio cuenta de una desaceleración en la recuperación económica que estamos viviendo, con la tasa interanual de crecimiento más baja desde febrero del 2021. La expectativa es que en estos próximos meses esta desaceleración de la actividad económica se haga más marcada. ¿Coincidís con esta expectativa? Sí, yo creo que claramente la aceleración de la inflación le quita dinámica, le quita velocidad al crecimiento económico, que había sido bastante vigoroso en la última parte del año pasado, el último trimestre y en particular el último bimestre del 2021. Continuó en enero y febrero y en marzo ya empieza a dar señales de desaceleración. Justo cuando se dio, ¿no?, el salto de la inflación. Exactamente, digamos, claramente en una economía que basa un 70% de su capacidad de crecimiento en el corto plazo en el consumo, evidentemente los niveles de consumo con estos niveles de inflación se van a resentir. ¿Y cuáles son tus expectativas de crecimiento para todo el 2022? Nosotros en Analítica estamos estimando todavía un crecimiento del orden del 4%, 4.2% para ser precisos, que es básicamente un crecimiento real de un punto y algo más. Recordemos que ese último trimestre del año pasado nos dejó 3 puntos de arrastre estadístico, como le decimos, una vara bastante alta de crecimiento. Entonces es un crecimiento por debajo incluso del crecimiento de la población. Es una caída muy marcada además con el crecimiento del año pasado, que fue superior al 10%, ¿no? Sí, que tiene que ver básicamente con la fuerte caída del año 2020 en los peores tiempos de la cuarentena y de la pandemia. Argentina vuelve a tener, con niveles de inflación más altos, que yo creo que es un gran un gran factor que deteriora el crecimiento de mediano y largo plazo, vuelve a tener, los niveles de crecimiento, las tasas de crecimiento de la última década muy pobres, una nueva década perdida en términos de crecimiento en la economía argentina. ¿Y qué factores están pesando más en esta desaceleración del crecimiento económico? ¿Los factores locales o también hoy los factores internacionales, ¿no?, como la suba en la tasa de interés internacional o el conflicto, ¿no?, en Ucrania? Yo te diría que en el corto plazo el mundo, por el lado del canal comercial nos ayuda. Los precios internacionales están los términos de intercambio están en niveles del año 2012, casi cerca de los récords históricos. Estamos a esos niveles de precios internacionales y deberíamos estar sin mayores problemas en las reservas del central, cosa que no está sucediendo más allá de estos meses. Pero vos ves que el mundo hoy nos ayuda más que Yo te diría que el mundo hoy, por el canal comercial, dado que la Argentina hoy no puede tomar deuda en el exterior, en términos de potencial crecimiento nos ayuda, claro. O sea que los factores que más están pesando en esta merma del crecimiento son los factores locales. Totalmente, son factores locales que tienen que ver básicamente con expectativas que no terminan de coordinarse y sobre todo con una tasa de inflación que muerde el ingreso real. Bueno, justamente, ¿no?, hablando del tema inflacionario, se esperaba, ¿no?, una caída de la inflación para este mes de mayo y para los próximos meses, pero ya algunos están hablando de una tasa de inflación en mayo superior al 5%, ¿no?, todavía muy elevada. Sí, nosotros estimamos un número, algo superior al 5%. Vemos que la dinámica, sobre todo de la inflación núcleo, aquella que no tiene en cuenta los elementos estacionales, frutas, verduras, o los factores o los precios regulados, las tarifas, ya empieza a mostrar un escalón más alto del que tenía en la última parte del año pasado, y estamos ya proyectando una tasa de inflación promedio del año del orden del 70%. Sí, no sorprende, ¿no?, que la inflación no ceda cuando, por ejemplo, uno ve que el Banco Central en la primera mitad de mayo emitió 175.000 millones de pesos para financiar el déficit fiscal, ¿no? Sí, claramente, y es una de las metas que va a tener que cumplir, sobre todo la de junio. Las de marzo se han cumplido, las monetarias, fiscales y de acumulación de reservas, pero ahora viene una parada difícil que en junio, y es justamente la monetaria, la fiscal y la de acumulación de reservas. Esta última creo que se va a cumplir.
Me parece que el gobierno enfrenta un segundo, estamos entrando ya en los inicios de un segundo semestre, una segunda parte del año, en donde se va a complicar todavía más porque va a faltar lo que siempre falta en la segunda mitad del año, que son dólares. Y ese es el gran desafío, ¿no? Algunos también no ponen en duda la posibilidad de cumplir, ¿no?, con el compromiso con el Fondo Monetario Internacional en materia de déficit fiscal primario, ¿no?, este objetivo del 2,5% del PBI. Difícil. Recordemos que hasta el mes de abril tenemos medio punto de déficit, tenemos que acumular 2 puntos más para 9 meses u 8 meses, un desafío realmente importante. Hoy relacionado, ¿no?, con el tema inflacionario, el lunes pasado se presentaron, ¿no?, esta nueva serie de billetes y llamó la atención, ¿no?, lamentablemente, que, bueno, habiéndose hecho el trabajo, ¿no?, de diseño e impresión de nuevos billetes, no se haya incluido uno de mayor denominación, ¿no?, justamente para hacer frente a las incomodidades que hoy tenemos con esta inflación galopante. Sí, a mí me parece que, más allá de lo simbólico y en lo personal estoy de acuerdo con volver a las representaciones de figuras históricas de la Argentina, me parece que el hecho de cambiar solamente eso es muy pobre, sobre todo cuando la inflación es el principal problema de la economía argentina. Creo que hay que tener en claro que hay un punto central que tiene que ver con un gobierno que está equivocando el rumbo en materia de inflación, y eso evidentemente quedó reflejado en ese acto simbólico que fue la nueva emisión de billetes. Justamente, ¿no?, hablando, ¿no?, de un gobierno que está haciendo un rumbo equivocado en la lucha contra la inflación, ha renunciado, ¿no?, en estos últimos días el secretario de Comercio, ¿no?, que estaba ahí en el frente, en la primera línea, ¿no?, del frente de batalla contra la inflación. ¿Crees que este cambio de funcionarios va a tener algún efecto en el enfoque y en la manera de encarar el tema de la inflación? Me da la impresión que si el gobierno no explicita un programa de estabilización de precios, o al menos, sin ser tan pretencioso, al menos algún horizonte temporal para intentar coordinar algo las expectativas de los que forman precios todos los días, va a ser muy difícil que la inflación o que el nuevo funcionario que reemplaza a Feletti tenga éxito en la gestión. Creo que como señal es importante el hecho de traspasar desde producción al Ministerio de Economía al funcionario que maneja la Secretaría de Comercio Interior, es una señal importante. Ahora, vamos a ver si la decisión política está en encarar un proceso desinflacionario más o menos serio, o al menos alguna contención de daños que permita evitar que se acelere, ¿no? De todas formas, ¿cuál es el factor en donde crees que el gobierno tiene que poner más énfasis para generar, ¿no?, expectativas favorables para la reducción de la inflación? Yo creo que el gobierno tiene una hoja de ruta que es el acuerdo con el fondo, un mapa sobre el cual puede guiar su año y medio restante de gestión económica. Si el gobierno asume el compromiso, lo explicita, lo comunica, plantea que si hay desvíos va a intentar, digamos, negociar con el fondo nuevas metas justamente para, bajo el esquema del mundo que ha cambiado y todo ese tipo de consideraciones plausibles en un sentido, puede haber una mayor coordinación de expectativas, y creo yo lo que puede hacer el gobierno es evitar un nuevo colapso, una nueva crisis que sería realmente muy compleja dados estos niveles de inflación, dados estos niveles de desequilibrios sociales que tenemos. En mi visión, el gobierno debería encarar una estrategia de contención de daños, tratando de llegar a diciembre del año que viene en las mejores condiciones posibles. Por eso lo que vos requerís hoy del gobierno es un cumplimiento lo más estrictamente posible con lo establecido en el acuerdo. Y una buena comunicación de la gestión económica. Me parece que hay que salir a hablar más, me parece que el gobierno tiene fallas en ese sentido, y digamos, para poner siempre un caso, cuando hay problemas inflacionarios, los que salen a hablar en el mundo son los presidentes del Banco Central. Bueno, digamos, esas son las cuestiones que hacen falta, y es importante eso. Parece que no, pero en términos de coordinar expectativas es importante. Sin duda. Muy bien, con el análisis entonces de Ricardo Delgado sobre la marcha de la economía y la grave problemática de la inflación, cerramos este programa de hoy. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.